Mamá se cayó del segundo piso y no se mueve. Mientras limpiaba, tropecé accidentalmente con las cosas de mi marido y caí desde un lugar alto. Al ver esto, mi hija de 6 años, a la que llamaremos Karina, llamó a mi marido mientras lloraba de dolor. Le suplicaba desesperada: «Por favor, ayúdame, llama a una ambulancia». Sin embargo, la respuesta de mi marido fue increíble. «Si puedes hablar, probablemente puedas arreglártelas tú sola». Y luego me dijo: «Ahora mismo estoy ocupado en un viaje de negocios», y colgó el teléfono. En ese momento, mi conciencia se desvaneció rápidamente. Ya fuera por la gravedad de la herida o por la desesperación de estar abandonado, la voz de Karina que me llamaba se fue apagando poco a poco y todo se volvió oscuro. Después de aquello, me quedé en casa criando a un niño de 6 años. Trabajaba como enfermera, pero lo dejé cuando nació Karina, como quería mi marido. A mi marido, que trabaja en ventas, le va bastante bien en su trabajo y mantiene a la familia, al menos económicamente. Lo que he aprendido después de casarme es que mi marido tiene una personalidad muy voluble y caprichosa. En su vida personal, yo estaba muy descontenta con él. Empezaba algo por capricho sin pensarlo mucho y lo abandonaba poco después de perder el interés. Como resultado, nuestra casa está abarrotada de su equipo de hobby y colecciones que ha reunido a medias. Además, es muy malo organizando, mezclando objetos importantes con otros triviales, lo que hace que sea un lío para mí limpiar después de él. «Oye, ¿dónde está la tarjeta que compramos el otro día?» «Oh, la tiré. Dijiste que ya no la necesitabas». «¿Qué? Oí que podía venderse a buen precio, así que quise quedármela», me decía. No necesitaba algo, solo para decir que lo seguía necesitando días después. Por eso tenía que tener cuidado de no tocar sus pertenencias. Mi marido no se responsabiliza de sus palabras y no cree que sea un problema. Podría haber tolerado su falta de honradez si solo fuera hacia los objetos, pero no era el caso. «Papá, prometiste ir hoy al parque conmigo». «Ah, lo siento, resulta que tengo que trabajar de repente con un colega». «¿Qué? ¿Otra vez?» «Papá, también dijiste eso la última vez». «No puedo evitarlo. Si no voy, a papá le regañará a alguien importante». Romper promesas con la familia por motivos de trabajo era algo habitual. Mi hija, Karina, es una niña lista y obediente, así que suele aguantar mucho. Sin embargo, por eso mismo es tan triste, y mi marido no lo entiende. Cuando rompió una promesa el día de la ceremonia de ingreso de Karina en la escuela primaria, tuvimos una gran pelea. «No puedo ir a la ceremonia por trabajo, pero volveré por la noche, así que vayamos a comer la comida favorita de Karina para celebrarlo». Eso fue lo que dijo mi marido. Así que Karina estuvo esperando en la entrada, diciendo: «Me pregunto cuándo vendrá papá», toda la noche, pero al final no volvió hasta pasadas las 10. El motivo fue una reunión repentina y entretener a los clientes. Creo que nunca había estado tan furioso. Ni mi enfado ni la tristeza de Karina parecían afectar a mi marido. Era como hablar con una pared de ladrillo. «Es desalentador que trabaje para la familia y que me sigan culpando así», me dijo. Así que no podía más. Quizá fue por entonces cuando empezaron a aumentar sus horas extraordinarias y sus viajes de negocios, y a prestar aún menos atención a la familia. En diciembre, estaba ocupado con una gran limpieza anticipada. Quería hacer una fiesta en la habitación limpia porque se acercaba el cumpleaños de Karina. La fiesta de cumpleaños para los 3 era algo que Karina esperaba con impaciencia, y mi marido debería haberlo notado. «¿Vas a seguir llevando esta ropa y estos trajes manchados y este alfiler de corbata?» Incluso cuando le pregunté por sus pertenencias, no apartaba la vista de los documentos en los que estaba trabajando. «Quédate con los que parezcan utilizables», era todo lo que decía. Si pudiera hacer ese juicio, no necesitaría preguntar. «Vamos, ayuda un poco. Son casi todas tus cosas». ¿No ves que estoy demasiado ocupado con el trabajo como para preocuparme por eso? Incluso los días que estaba en casa, mi marido no ayudaba con el cuidado de los niños ni con las tareas domésticas. No movía un dedo, pero se apresuraba a criticar. «Siempre estás en casa y tienes tiempo de sobra. Limítate a ordenar poco a poco». Ese poco a poco es imposible. Luego te quejarás de que falta esto o aquello. «Ah, no regañes como mi madre».
Voy a trabajar en la habitación. Refunfuñando en voz baja, mi marido se encerró en su cuarto. Yo tampoco quiero estar sermoneando a un adulto como a un niño. No pude evitar soltar un profundo suspiro. Sin embargo, la familiaridad genera desprecio y, últimamente, mis frustraciones con él habían pasado a un segundo plano. Típicas disputas conyugales, un trozo de la vida doméstica real, supongo. Había llegado a aceptarlo con resignación. Eso fue hasta ese momento. El incidente ocurrió el día antes del cumpleaños de nuestra hija. ¿A qué viene eso? ¿Por qué no dijiste que no? Mi marido acababa de comunicarme que tenía que irse de viaje de negocios repentinamente durante una semana. No tenía elección, era la única disponible para el trabajo. Pero el cumpleaños de Karina es mañana, ¿sabes? Lo sé, te daré el dinero para un regalo, así que cómprale algo bonito con él. Estaba claro por su actitud que no sentía ningún remordimiento. Además, aún no se lo había contado a nuestra hija, probablemente porque quería evitarle el fastidio de tener que soportar su llanto o su enfado. Me estaba cargando a mí con ese deber. Estás rompiendo otra promesa, ¿sabes? ¿Cuántas ganas tenía Karina de esto, verdad? He dicho que lo siento. No uses a nuestra hija para culparme. Esto también es duro para mí. Mi marido, que había estado dándome la espalda, se levantó de repente y estalló en cólera. Cuando el director general me hace una petición, no puedo negarme sin más. Trabajo para ti y para Karina, así que intenta entender un poco mi trabajo. No hagas que parezca que Karina y yo no somos razonables. Al verme lagrimear, mi marido pareció sentirse culpable y desvió la mirada con un ligero chasquido de lengua. Luego dijo: «Me encuentro mal, así que esta noche me quedaré en otro sitio». Cogió su equipaje y se marchó a toda prisa. En un acalorado intercambio de palabras, yo también le grité: «Haz lo que te dé la gana», y cerré la puerta principal de un portazo. Menos mal que Karina estaba durmiendo la siesta. No puedo dejar que nos vea discutir así. A pesar de mis lágrimas de frustración, reanudé las tareas que había empezado. Saqué la colada de la secadora y me dirigí hacia las escaleras. En ese momento, me planteé simplemente meter todas las cosas de mi marido en su habitación, y fue entonces cuando, por descuido, dejé de prestar atención a dónde pisaba. Mientras gritaba, me encontré dando tumbos por el aire. Caí por las escaleras con un fuerte ruido y acabé estrellándome contra la pared del pasillo del primer piso. Gemí al abrir los ojos y vi una bolsa llena de palos de golf de mi marido en el pasillo del segundo piso. Tropecé con aquella maldita cosa, maldiciendo mi propio descuido. Intenté levantarme, pero, para mi consternación, no podía mover ni la punta de un dedo. «Mamá, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien?» Karina, probablemente despertada por el fuerte ruido, salió corriendo del dormitorio hacia mí. Intenté decir que estoy bien, pero ni siquiera me salía la voz. Al verme abrir y cerrar la boca, Karina se puso pálida y se fue al salón. Luego volvió con un móvil, lo encendió a tientas golpeando y agitando la pantalla, y empezó a manejarlo con manos poco acostumbradas. «¡Papá! ¡Papá! ¡Ayuda!» Karina, ¿qué pasa? Mamá se ha caído en el segundo piso y no se puede mover. Espera, ¿qué? ¿Qué significa eso? Parecía que mi hija había conseguido llamar a mi marido por casualidad. Había pulsado el botón del altavoz y pude oír la voz de mi marido a través del teléfono. ¡Socorro! ¡Ambulancia! Esforcé la voz desde el fondo de mi garganta, suplicando ayuda a mi marido, pero las palabras que me devolvió fueron escandalosamente insensibles. «Vamos, puedes hablar, ¿verdad? Pues hazlo tú misma. Ya estoy en la autopista». Su tono era de irritación e incredulidad. «Y oye, me acabas de decir que haga lo que quiera, ¿no? Como quieras, estoy priorizando mi trabajo». La llamada se cortó ahí, quedando solo yo, incapaz de moverme, y Karina llorando a moco tendido. En ese momento, sentí que mi conciencia se desvanecía rápidamente. ¿Era la desesperación de haber sido abandonada por mi marido, o era porque me había dado un fuerte golpe en la cabeza? Los gritos de Karina por mí se hicieron cada vez más silenciosos y luego todo se oscureció. Cuando recobré el conocimiento, era por la tarde de aquel día. Al despertar en el hospital, estaban mi hija Karina, exhausta, y mis padres. Por lo que me contó mi madre, Karina había buscado ayuda en casa de un vecino.
y así fue como me llevaron a urgencias. Me había golpeado la cabeza y la espalda, pero afortunadamente no había fracturas, y me dijeron que me podrían dar el alta en unos 2 días, lo cual fue un alivio. Karina, gracias por salvarme, pero sobre la fiesta de cumpleaños, ahora no podemos celebrarla. Lo siento. No pasa nada. Solo estaba pensando, ¿y si mamá hubiera muerto? Me alegro de que estés a salvo. Nunca la amabilidad de mi hija me había llegado tanto al corazón como ese día. Durante mi estancia en el hospital, dejé a Karina al cuidado de mis padres e intenté ponerme en contacto con mi marido varias veces, pero ni contestaba al teléfono ni respondía a mis mensajes. No obstante, le informé de las circunstancias de mi hospitalización. Al final, me dieron el alta sin recibir respuesta alguna de él. Quizá esté enfurruñado porque nos peleamos justo antes de que me fuera, pero aún así, al menos podría mostrar alguna reacción. Aunque me frustraba el comportamiento infantil de mi marido, no tener ningún contacto con él durante un viaje de negocios de una semana era realmente preocupante. No tenía ni idea de a dónde iba, con quién estaba, ni ningún detalle porque, al despedirlo sin preguntar, cada vez más ansiosa, decidí investigar el paradero de mi marido tras recibir el alta. Así es, estaba ese cajón que me prohibió absolutamente tocar. Dijo que contenía objetos importantes relacionados con el trabajo, pero ese fue el único lugar que mencionó específicamente como contenedor de cosas importantes. Tal vez allí haya documentos relacionados con su viaje de negocios. Ese pensamiento me asaltó intuitivamente al entrar en la habitación de mi marido y abrir ese cajón. Encontré su portátil, que había dejado de utilizar poco después de adquirir un modelo más nuevo, allí tirado y solo. Curiosamente, lo encendí y vi un curioso icono en la pantalla. Parecía ser una aplicación de redes sociales que había instalado en el ordenador, pero que seguía actualizando exclusivamente desde su teléfono. También puedes ver lo que publica a través de la aplicación en el ordenador. Espera, ¿qué? Este es el momento en que lo vi. Me quedé pegada a la pantalla. Con cada post suyo que seguía, mi rabia hacia él se desbordaba poco a poco. Una semana después de que se fuera de viaje, por fin me llamó. ¿Cómo te encuentras? Acabo de llegar al aeropuerto. ¿Puedes recogerme en el coche? Estoy agotado. ¿Hola? ¿Papá? Mamá no está. Karina comprobó quién estaba al teléfono y pulsó en silencio el botón del altavoz. Pude oír la voz despreocupada de mi marido. ¿Qué pasa, Karina? ¿Dónde está mamá? Mamá no está aquí. Está a punto de quemar algo. Mamá dijo que va a quemarlo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Después de decir lo que quería, Karina ignoró a mi nervioso marido y colgó el teléfono. Intentando con todas mis fuerzas reprimir la risa, esparcí algo por todo el patio trasero. Unos 20 minutos después, tal vez mi marido volvía a casa, sudando a mares y arrastrando su pesada maleta. ¿Qué demonios estás haciendo? En cuanto mi marido nos vio a Karina y a mí en el patio, gritó, cambiando de color por la ira, mientras nosotras nos limitábamos a devolverle la mirada, desconcertadas. ¿No lo veis? Es una hoguera. Hemos asado malvaviscos y hecho malvaviscos. Están deliciosos. Mientras sonreíamos y replicábamos, el rostro de mi marido seguía tenso. Entonces, presa del pánico, corrió hacia la hoguera y la roció con agua de un cubo cercano, apagando el fuego. ¿Qué estáis haciendo? Todavía estábamos asando. ¿Por qué quemas esto? Empezó a mirar consternado los pocos objetos que aún humeaban. Esta foto no es basura. Ni siquiera he leído este cómic todavía. Y esta toalla es una edición limitada, murmuró como para sí mismo. El combustible de nuestra hoguera eran todos los recuerdos de mi marido. Por eso dije que íbamos a quemarlos. No te preocupes. Evité quemar la basura que no se quemaba. Gracias a eso, hemos limpiado bastante. Mi marido nos fulminó con la mirada mientras hablábamos despreocupadamente. ¿Quién dijo que podías deshacerte de todo? Aquí hay cosas importantes mezcladas. Sin embargo, fuiste tú quien dijo que lo hiciéramos y dejáramos de hacer llamadas confusas. Me fui corriendo a casa, muy preocupada. Al final, incluso empezó a gritar a Karina. ¿Preocupada como cuando me abandonaste cuando realmente necesitaba ayuda? Papá es un mentiroso. Sabías que mamá estaba herida y en el hospital,
pero ni siquiera contestaste al teléfono. Así balbuceó, evitando la mirada de Karina. Tal vez se sentía incómodo porque nunca antes había sido regañado seriamente por nuestra hija. Es que papá está ocupado con el trabajo. Bueno, ya que todo ha salido bien, olvidémoslo. Tratando de escapar hacia la entrada, la manga de mi marido fue vigorosamente agarrada por Karina. Discúlpate con mamá como es debido. ¿Qué? Es culpa de mamá por hacer enfadar a papá. Ni siquiera celebraste mi cumpleaños. Mi marido dio donde más le dolía y se sacudió la mano de Karina con la cara roja, abrazándose suavemente y casi llorando. Karina, le dije que entrara, alejándola de mi marido. Todo el mundo es muy ruidoso. No elegí a ir a trabajar para divertirme. Me esfuerzo por la familia. ¿A qué viene todo esto? Oh, ya veo. Así que trabajar duro significa jugar en Hawái con jovencitas. Me acerqué a mi marido y le puse la pantalla del móvil delante de los ojos. Esto es lo que aparecía. Era su página en las redes sociales, llena de fotos de él disfrutando de un viaje a Hawái. Ah, y también encontré esto. Mientras deslizaba lentamente la pantalla, apareció un artículo en el que se quejaba de su familia. Cansado, es molesto. Es exactamente lo que dices de las cosas. Me golpeó fuerte la primera vez que vi este post, y todavía lo hace. Darme cuenta de que piensa en su familia igual que en sus posesiones, mostrando sus peores rasgos. Me pregunto cuándo te cansarás de la chica que te llevaste a Hawái, le dije, lanzándole las palabras con frialdad. Sin embargo, él no parecía ni un poco arrepentido. ¿A quién? A la chica. Solo hice turismo solo durante un descanso del trabajo. ¿Qué hay de malo en ello? Oh, ¿así que tienes tiempo para divertirte durante un viaje de negocios? Parece un trabajo divertido. A mí también me gustaría trabajar. ¿Y qué? Fisgonear en las redes sociales de alguien es una invasión de la privacidad. Hablas de privacidad cuando tu cara y tu nombre están por todo internet para que los vea todo el mundo. Normalmente, la dejadez de mi marido es simplemente molesta, pero en este caso, funcionó a mi favor. Difundió las fotos él mismo sin tener que pagar un dineral para que lo hiciera otro. ¿No pensaste en esconderlo un poco mejor? Solo digo, cállate. Odio tener que cuidar los detalles y contenerme para no hacer lo que quiero. Recordaba haber oído esto de él antes de casarnos, siempre metiéndose de cabeza en lo que le apetecía. Por aquel entonces, admiraba su curiosidad y su valentía para intentar cualquier cosa sin miedo al fracaso. Pero ahora desearía poder volver atrás y hacer entrar en razón a mi yo más joven. Perdido en estos pensamientos, mi marido soltó un suspiro exagerado, claramente molesto. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Demandarme? ¿O piensas divorciarte? Para que lo sepas, tú serías la que tendría problemas. ¿Creía que mencionar el divorcio me haría retroceder? Bajo ninguna circunstancia es aceptable hacer esas declaraciones a la ligera. Quieres el divorcio porque el marido te engaña. Te vas a separar por las emociones. Torció la boca feamente, sonriendo de una forma que me menospreciaba por completo. Alguien tan simplona y ama de casa como tú nunca podría fomentar el amor, ¿verdad? Mi marido resopló, concluyendo con una sensación de triunfo. Es como si dijera, no te atrevas a pensar que puedes convencerme de nada. Sin embargo, respondí con una sonrisa brillante. Bien, divorciémonos. Sé feliz con la recepcionista de tu oficina. Al oír mis palabras, la expresión de mi marido cambió radicalmente con respecto a antes y se quedó helado de sorpresa. La chica con la que fuiste a Hawái es guapa. Siendo joven, sabe hacer fotos para las redes sociales. Con eso, le mostré los posts de su compañera de aventura. De hecho, las pruebas que encontré no solo estaban en las redes sociales de mi marido. También había identificado la cuenta de la mujer con la que me engañaba. Mientras mi marido posteaba como si estuviera solo en un viaje turístico casual, las publicaciones de ella contaban una historia diferente. Fotos de ellos muy juntos en bañador o en el balcón de un hotel en Albornoz, sosteniendo copas de champán. Sugerían una relación romántica. Su cara está algo oculta, pero hay fotos en las que es completamente visible. Parece tan descuidada como tú, una pareja perfecta. El contenido de las redes sociales de la compañera sentimental debió de escandalizarle. No dio muestras de responder a mi sarcasmo.
Los días que mi marido decía que tenía viajes de negocios o que tenía que trabajar hasta tarde, encontraba artículos de él viajando o saliendo con su compañera sentimental, todos copiados. Además, llamé a su empresa inmediatamente después de recibir el alta. Me lo contaron todo. Una vez que les expliqué la situación, me dijeron que no le habían dado ningún viaje de negocios, que solo se había tomado un permiso personal. ¿Por qué ibas a llamar a la empresa? Si un familiar no tiene noticias de alguien que se supone que está de viaje de negocios durante días, lo normal es informarse en la empresa. Pude ver cómo palidecía el rostro de mi marido. Tú eres bastante, pero esta chica es aún más descuidada. No solo su nombre y su cara, sino que además ha hecho público su lugar de trabajo. Así que lo sé todo sobre ella. Que era la hija del jefe de mi marido, el director, y que tenía un prometido era toda información fácilmente disponible para mí. ¿Qué estás planeando? No digas cosas tan desagradables. Solo te hago asumir la responsabilidad de lo que has hecho. Incluso una persona joven debería entender las consecuencias de involucrarse con un hombre casado y con familia. No contactaste con ella, ¿verdad? Por supuesto que lo hice. Mientras ella publicaba en tiempo real en las redes sociales, yo esperé hasta el momento en que ella y mi marido se separaron en el aeropuerto tras regresar de Hawái. Inmediatamente la llamé. Le expliqué tranquilamente que tener una aventura dentro de la empresa era malicioso y que lo discutiría con la empresa. También le dije que la demandaría por saber que mi marido estaba casado y seguir liándose con él. Pero no es mala chica. A diferencia de ti, no se puso a la defensiva ni puso excusas y me pidió disculpas sinceramente. Está dispuesta a pagar una indemnización y a aceptar cualquier demanda con humildad. ¿No es eso honesto y sincero? Estaba casi impresionado. En realidad fue más como si fuera solo una aventura con su marido. Por favor, no se lo digas a mi familia, abandonando rápidamente a mi marido para salvarse. Pero prometí no exponerlo a la empresa en vista de su sinceridad. Mientras ella pagara la indemnización, por supuesto, yo también le exigiría una indemnización a usted. Estás siendo cobarde. ¿Qué quieres decir? No te hagas el tonto. Es obvio que sospecharía en cuanto te pusieras en contacto con la empresa. ¿Qué harás si empiezan a correr rumores extraños? Frustrada por la absurda lógica de mi marido, le expliqué como si fuera un niño. Cumpliré mi promesa, pero no sé si se extenderán rumores en el trabajo, ni lo que el director y su prometida podrían haceros por ello. Si son gente responsable, podrían investigar vuestra conducta, añadí, poniéndole las cosas peor. Pero volviendo a nosotros, si hay pruebas de vuestra aventura, puedo conseguir una indemnización. Es casi seguro que un hombre infiel no consiga la custodia, y además tendrás que pagar la manutención. Mencioné haciendo que se frustrara en silencio. Al final, sonrió satisfecho como si se le hubiera ocurrido algo. No entiendes lo que has hecho. Si me despiden, no podré pagar la pensión alimenticia ni la manutención de los hijos. No, tendrás que pagar a pesar de todo. ¿Has oído hablar de ¿no se puede sacar sangre de una piedra? Si el director se entera, cambiaré rápidamente de trabajo para que no puedan embargarme el sueldo. Me escaparé hasta el final. Su deshonestidad era casi impresionante en este punto. Ya no entendía lo que quería. ¿Qué quieres? Es mi frase, pero no tenía ningún interés en lo que él quería. Así que estás diciendo que no te divorciarás, ni pagarás pensión alimenticia, ni darás manutención a los niños. Entonces vayamos a los tribunales. Concluí y terminé la hoguera. Luego entré a comer unos s'mores con mi hija y volví a casa de mis padres. Unas semanas más tarde, mi marido visitó la casa de mis padres. Estaba en la puerta con la ropa sucia, el pelo despeinado y la barba sin afeitar. Llevaba en la mano una última notificación del juzgado que debió de llegar a casa de sus padres unos días antes. ¿Qué es todo esto? Explícate. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Significa precisamente eso. Había previsto que mi marido vendría hecho una furia. Al fin y al cabo, había ignorado el correo certificado del abogado y se había negado continuamente a comparecer ante el tribunal. Probablemente pensó que haciéndolo así todo desaparecería sin más. Pero las cosas no funcionan así. La notificación que llegó a casa de sus padres puso a nuestros suegros al corriente de la situación. Y supongo que todos los bienes, como nuestra casa y nuestro coche,
fueron embargados por el tribunal mediante ejecución forzosa. Yo no firmé los papeles del divorcio. ¿Cómo es que el divorcio está finalizado entonces? Si te hubieras presentado en el juzgado, podríamos haberlo solucionado discutiendo, pero decidiste saltártelo. Decidiste el importe de la pensión alimenticia y la manutención de los hijos por tu cuenta. Yo no estaba de acuerdo con esto, por lo que debe ser inválida. Todo eso está escrito en los documentos del juzgado. Es culpa tuya por ignorarlos sin leerlos. Ignorar las notificaciones del juzgado es como aceptar íntegramente las exigencias de la otra parte. Mi marido no parecía entender que mi petición era renunciar a dividir los bienes debido al divorcio, a cambio de $660,000 en concepto de daños y perjuicios por la aventura y $170,000 en concepto de manutención de los hijos hasta que nuestra hija fuera adulta, pagados de una sola vez después. Al parecer, mi marido ha dejado su trabajo, por lo que es imposible embargarle el sueldo, así que ha tenido que vender sus bienes. He perdido la casa y el coche. Ni siquiera puedo entrar en casa de mis padres ahora que saben que el tribunal me lo está quitando todo. Todo es obra tuya. Te lo dije, ¿verdad? Aunque dejes el trabajo, tu obligación de pagar no desaparece. Tienes que pagar pase lo que pase. Pero no importa lo que diga, no parece llegarle. Se queda mirando fijamente en un punto, murmurando para sí mismo. Ni siquiera puedo ponerme en contacto con ella, y he recibido una carta certificada de su prometido. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Había lágrimas en los ojos de mi marido. En condiciones normales, verlo así podría haberme provocado cierta compasión, pero a mí no me hizo nada. Sin que yo hiciera nada, el asunto llegó a oídos del jefe de departamento. La otra mujer admitió su culpa delante de su familia. Se canceló el compromiso y prometió responsabilizarse tanto de su ex prometido como de mí. El jefe de departamento me ha dicho que está demostrando su sinceridad indemnizándonos poco a poco tanto a mí como a su ex prometido. Lo que hizo la otra mujer es imperdonable, pero me parece admirable que afronte sus pecados y asuma su responsabilidad. Es joven y tiene mucho tiempo para empezar de nuevo. Entonces, ¿qué vas a hacer en comparación con ella? Ese era el sentimiento contenido en esa frase. No tengo a nadie más en quien confiar que en ti. Esta vez voy a apreciar nuestro amor de verdad. Mi marido extendió las manos hacia mí mientras murmuraba en sueños. Pasó de gritar a llorar mientras curvaba los labios, haciéndome sentir como si estuviera viendo una película de terror. Sabes que para ti también es difícil encontrar trabajo. Has sido ama de casa todo este tiempo. No tanto, llevo un tiempo trabajando. ¿Eh? Puede que no lo sepas, pero hay muchas oportunidades de trabajo para enfermeras, incluso con un vacío laboral. De hecho, en ese momento, yo ya había vuelto a trabajar como enfermera en cierta clínica gracias a mis contactos de mi anterior empleo. Al oír esto, mi marido se quedó mudo, moviendo la boca sin que le salieran palabras. Las personas y las cosas son diferentes. No puedes descartarlas cuando te aburres o decides que las quieres de vuelta. Ya es hora de que dejes de subestimar a los demás. Ignorando la expresión de asombro de mi marido, le espeté. Haz todo lo posible por huir todo lo que quieras. Y cerré la puerta principal de un portazo. Siguió llamando al interfono y aporreando la puerta, así que le advertí. Llamaré a la policía. Finalmente, con lágrimas en los ojos, se marchó. Desde entonces, mi marido desapareció, pero más tarde me enteré por las noticias locales de que lo habían pillado robando en una tienda meses después y había acabado bajo custodia policial. Me dio pena y me preocupé por mis suegros, pero me enteré de que habían decidido vender la casa y mudarse lejos antes de que mi ex marido acabara su condena. Fueron buenos suegros y abuelos para mí y para mi hija, así que seguimos en contacto. Estar rodeada de tanto amor de los que nos rodean y ver a mi hija crecer sana cada día es la mayor felicidad. Con la ayuda de mis padres, mi hija y yo nos hemos adaptado sin problemas a nuestra nueva vida.